Chamanismo, puerta entre dos mundos. Un texto de Pedro Javier Ruiz. Continuación. La religión de las cavernas. Funciones del chamán. Hemos estudiado ya los sistemas religiosos paleolíticos y hemos deducido la existencia de una religiosidad más allá de toda duda. Si aceptamos, por tanto, la existencia de una serie de creencias y de un conjunto de ritos relacionados con ellas, debemos también aceptar la de una figura, chamán, brujo, hechicero o como querramos llamarle, que sea capaz de asumir la responsabilidad de interpretar y dar sentido a esa serie de creencias, además de conducir los ritos necesarios y actuar como intermediario entre ambas realidades, las ordinarias o reales al alcance de todos y las extraordinarias, irreal, sobrenatural, poblada de espíritus y solo perceptibles a unos pocos. La importancia de esta figura trasciende y en mucho a la de sus equivalentes contemporáneos, que pueden citarse como sacerdotes, videntes, medium, curanderos, etc. El chamán aglutina todas esas funciones, si bien su mayor importancia radica en la necesidad de que él tenía la comunidad para explicar e interpretar una serie de hechos para los que se carecía y en algunos casos se sigue careciendo de una explicación racional y tranquilizadora. La existencia de unos rituales específicos relacionados con la caza y reservados únicamente a los hombres supone la necesidad de un conductor de dichos ritos, con lo que la figura del chamán queda, por lógica deductiva, ya constituida desde la edad de piedra. Remitiéndonos nuevamente a las pinturas rupestres y a su significación ritual, encontramos en ellas la escenificación de un hecho cotidiano en la vida del Homo sapiens, pero también la expresión de una idea o deseo preciso. Pueden involucrar e invocar la buena fortuna para cacerías venideras o bien rememorar el éxito de pasadas empresas que se desarrollaron de acuerdo con un equilibrio natural. Ya hemos abordado este tema anteriormente y no nos vamos a repetir. Valga simplemente para acentuar el carácter ritual de dichas pinturas. También se ha señalado en este sentido la posibilidad de que la misma realización de esas pinturas constituyera un rito en sí. Es a esta posibilidad y al papel que juega el artista o chamán a la que nos referimos. La ubicación de las pinturas rupestres, normalmente en grutas de muy difícil acceso, de condiciones pésimas de luz, aire y humedad, de un tamaño a menudo muy reducido, nos llevan a pensar que la realización de dichas obras de arte estaba reservada a unos pocos especialistas, no solo en el manejo de la técnica pictórica, sino también en la inmersión en lugares
a los que no todos los individuos se atreverían a penetrar. En la mitología chamánica de los pueblos primitivos contemporáneos, el mundo subterráneo se considera a menudo como alegoría del mundo de los espíritus. Las cuevas y grutas son consideradas pórticos de esa otra realidad dominada por los espíritus, que pueden actuar en ambos sentidos. La búsqueda de visiones y alucinaciones implica necesariamente la soledad y el aislamiento como mínimo. El hecho de que dichas pinturas se representen en estos lugares solitarios, lejos de las cuevas utilizadas como viviendas con difíciles accesos y reservadas solo a unos pocos iniciados, acentúa el carácter sacramental no solamente de las pinturas, sino de su propia realización. Por otra parte, ejemplos de arte parietal de otra índole en los que las composiciones pictóricas aparecen en grutas de grandes dimensiones, Lascaux, Niaux, Chauvet, y en ocasiones superpuestas en diversos complejos, nuevamente en Lacoste, Trois-Fretés, implican una participación colectiva que no hace sino acrecentar el significado ritual de dichas pinturas y de su realización, para la que probablemente se precisará de la participación de varias manos. Remitiéndonos a los ejemplos más célebres del arte rupestre, encontramos ejemplos claramente significativos tanto de la significación ritual de las pinturas como de su propio contenido. Los ritos relacionados con las expediciones y cacerías reservados al sexo masculino alcanzan un carácter mistérico y accesible solo a aquellos que participan en dichas actividades, sin arriesgarnos a trasladar las observaciones sobre los pueblos primitivos contemporáneos a las sociedades de cazadores paleolíticos. Sí podemos afirmar la lógica existencia de secretos de oficio, circunscritos a aquellos adultos que desarrollan el oficio concreto y transmitidos a los más jóvenes a modo de rituales de iniciación. La danza circular que aparece en la caverna de Montespan, a pesar de la consiguiente controversia que ha generado su interpretación, parece ser un ejemplo ilustrativo de dichas ceremonias iniciáticas. Las coreografías rituales se suceden en innumerables rincones del globo terráqueo y están íntimamente ligados a la caza. En algunas ocasiones busca la tranquilidad del alma del animal abatido, en otras la multiplicación de las piezas, en otras la gratitud al Señor de los animales por la buena fortuna acontecida. Desconocemos el papel concreto del chamán en estas ceremonias, máxime si se tiene en cuenta que muy escasamente los chamanes solían participar en las expediciones o ejercer roles de cazador, pero sí estamos seguros de que la plasmación ritual de dichas ceremonias se debe a él. La responsabilidad que tiene el chamán como conductor de dicha realización trasciende y en mucho a la del artista contemporáneo. El chamán es portador de un ideario concreto, de una época
necesidades y creencias que se desarrollan a lo largo de millones y millones de años mediante procesos mentales en los que no interviene el pensamiento racional o lógico. La creencia en un mundo sobrenatural que influye en la vida de los hombres es el motor primordial y el eje alrededor del cual gira la existencia. El chamán es, en la sociedad de la que vive, el único al que se le permite el acceso a esa realidad mágica. Es, por tanto, el encargado de velar por la integridad de su comunidad ante las potencias mágicas que la rodean y que a menudo pretenden interferir en el discurrir de su existencia. La realización de dichas pinturas, así como diversas ofrendas, sacrificios y plegarias de igual significado ritual, corren a cargo del chamán, único ser que conoce el correcto funcionamiento de los mecanismos de la magia. El resto de la comunidad necesariamente debe depositar su confianza en el chamán cuando se trata de aspectos que guardan relación con el mundo de los espíritus, al igual que confía a los más fuertes y vigorosos las tareas relacionadas con la caza, y las mujeres las labores relacionadas con la ordenación del espacio y la distribución de los escasos frutos recolectados. El chamán, por tanto, tiene una responsabilidad con su comunidad, y es de esa responsabilidad y de la confianza que su comunidad deposita en él de donde proviene su poder. También del estudio de las pinturas rupestres, en concreto, de aquellas escasas en las que aparece una figura humana, frecuentemente un chamán en estado extático, se deduce la existencia de la creencia en un alma que, por una parte, habita en el cuerpo humano y por otra es capaz de abandonarlo para viajar libremente por el mundo. De este hecho extraemos como mínimo dos conclusiones. De éxtasis chamánico implica la posibilidad de liberar el alma del cuerpo y le permite viajar por el mundo de los espíritus, donde se encuentra con diversas entidades y seres sobrenaturales a los que puede pedirles ayuda o bendiciones. El éxtasis es además la forma de conectar con ese otro mundo, la herramienta de la que se sirven los chamanes para acceder a esa información privilegiada por la que logran entender el funcionamiento oculto de la realidad. El chamán se servirá, pues, de esa herramienta para ejecutar los diversos rituales que precisa su sociedad a la hora de invocar protección, buena fortuna en futuras empresas o simplemente una explicación a fenómenos físicos que le conmueven profundamente, y para los cuales no encuentra otra solución que la acción de ese otro mundo sobrenatural que se entromete en el mundo real. El éxtasis chamánico implica además la posibilidad de poseer otros cuerpos humanos, así como de que el propio cuerpo del chamán sea poseído por el alma de un muerto o de un animal, así como por un espíritu o una divinidad superior. La existencia del alma supone, pues, una de las antiguas creencias que aún hoy permanecen hondamente arraigadas
en la religiosidad humana. Ello corresponde con la consideración del animismo como la primera manifestación religiosa de la conciencia humana. En esta concepción animista de la realidad, no solo las personas son poseedoras de un alma. Por el contrario, todos los objetos están animados y poseen las mismas cualidades, sentimientos y voluntad que habitualmente conferimos al hombre. Plantas, árboles, piedras, objetos poseen también un alma, un espíritu que habita en ellos y que de igual forma que en los humanos es susceptible de enfadarse, irritarse y reclamar la debida atención. Estos espíritus que emanan de los objetos en que habitan y se representan a menudo en forma de vientos, sombras y vapores, son a menudo causa de las vicisitudes que alcanzan la vida de los hombres. Y es en ese aspecto fundamental e inherente a todas las formas de religión que han surgido posteriormente, donde la figura del chamán adquiere su relevancia. El chamán, dotado de su particular visión y sabiduría, es capaz de interactuar con esa realidad, poblada de espíritus o almas de toda clase, interpretada e incluso modificarla en su provecho o en el de su comunidad. Mediante ritos y sacrificios propiciatorios y expiatorios, el chamán es capaz de calmar el impetuoso enfado de dichos espíritus, de ajustar su conducta a sus propios deseos y necesidades, o incluso cultivar una relación beneficiosa, una alianza para ambos. Los rituales destinados a obtener buenos y también justos y equilibrados resultados en las cacerías, así como los destinados a modificar las condiciones climáticas en busca de lluvia o para que amainen las tempestades, etcétera. Son ejemplos claramente ilustrativos de este modus operandi. Estos rituales pasaban a la mayoría de las ocasiones por el ya nombrado estado de éxtasis, lo que más tarde la antropología moderna denominará estados alterados de conciencia, y que permiten al chamán volar hacia esa otra realidad en la que operan almas y espíritus. La original concepción animista de la realidad entiende el alma como una entidad no material que habita en el cuerpo, ya sea humano, animal o vegetal. De ahí que se sobreentienda la posibilidad de que un cuerpo físico sea poseído por el alma de otro ser o espíritu, lo que en ocasiones es causa de enfermedades, desgracias o calamidades. De igual manera, el alma puede abandonar el cuerpo, puede extraviarse o incluso ser raptada por espíritus de corte maléfico. Esa concepción que pervive en el chamanismo contemporáneo es la que articula la acción y función terapéutica del chamán. Si bien no está suficientemente probada su existencia o práctica en las sociedades paleolíticas, lo que sí podemos afirmar es que en un principio y ante la inclemencia de fuerzas de la naturaleza que el hombre no es capaz de explicar ni discernir concretamente, el animismo
constituye una primera explicación esencialmente emocional y no racional del funcionamiento del mundo. La todavía insuficiente experiencia acumulada, la imposibilidad de establecer un sistema de observación de los fenómenos naturales y los bajos niveles de producción para asegurar la pervivencia de la especie forzaron al Homo sapiens a imaginar que la existencia estaba regida por espíritus en todo iguales al suyo, con las mismas características y limitaciones. Es ciertamente un modo de supervivencia moral y espiritual que contribuía a calmar la intensa angustia vital que sufría con toda probabilidad el hombre ante la inmensidad de los poderes de la naturaleza y de la misma existencia. A nosotros nos interesa el particular papel que ejerce el chamán hechicero de la tribu en esta interpretación de la realidad. De nuevo, es el estudio de las tribus primitivas contemporáneas el que arroja una mayor cantidad de hechos a tener en cuenta y ser estudiados, y de nuevo debemos correr el riesgo de otorgar a las sociedades de cazadores paleolíticos una serie de creencias y modus operandi que no podemos probar debido al limitado alcance interpretativo de los hallazgos encontrados hasta el momento. Es innegable que allí donde tuviera lugar un ritual debía tener un alto protagonismo el hechicero o chamán, como conductor de dicho ritual y conocedor de los misterios que subyacen en esta otra realidad. Sin embargo, no está lo suficientemente claro en cuántas de estas ceremonias se precisaba el éxtasis chamánico, que podría darse durante la misma ceremonia o haberse dado antes, siendo la ceremonia una representación de las visiones extáticas. O hasta qué punto el hechicero tenía el poder real de decisión sobre los actos futuros de la tribu, los cuales no debían estar necesariamente circunscritos a la acción o voluntad de los espíritus y ánimas. De cualquier manera, las ceremonias rituales, la iniciación de los jóvenes en los secretos relacionados con la caza o con la misma condición y vocación chamánica, y ciertos ritos relacionados con el matrimonio, el nacimiento, la muerte u otras manifestaciones e interrelaciones entre los individuos de una tribu debían estar dirigidos por un especialista de lo sagrado que otorgara la bendición de los espíritus y que fuera capaz de decodificar la buena o mala fortuna que estos actos portaban intrínsecamente. De igual forma, la interpretación de los fenómenos naturales y del devenir de la existencia también debía hallarse especialmente limitada a estos pocos especialistas que por su particular condición presentaban una mayor capacidad para evitar la angustia y desesperación que produce lo desconocido e inexplicable, y podían facilitar una explicación tranquilizadora al resto de los componentes de la tribu. Si consideramos que lo nuclear al chamanismo es la capacidad de alterar los estados ordinarios de conciencia para así poder acceder a otra realidad o a otra percepción de la realidad, entonces no podemos referirnos a la religión de las cavernas como una religión estrictamente chamánica, porque carecemos de pruebas que aseguren que toda la actividad religiosa de los paleontrópidos pasara
necesariamente por dichos procesos extáticos. Sí debemos buscar en el conductor de estos procesos religiosos, simbólicos o rituales al antecesor del chamán en la medida en la que definimos sus roles y la necesidad que la sociedad tiene de él. El especialista en lo sagrado, el brujo, hechicero o chamán, cumplía entonces y cumple ahora unas funciones determinadas que en la mayoría de ocasiones se halla perfectamente delimitadas y definidas. La organización social de los pueblos primitivos como resultado del proceso de hominización y de las capacidades físicas de cada sexo e individuo, presenta un alto grado de especialización. Los cazadores, que presentan una extraordinaria fuerza física y unas capacidades mentales de templanza y valentía muy peculiares, cumplen con una función concreta que determina su lugar en la sociedad, su utilidad para la sociedad y a la vez propios traumas derivados de la brutalidad de su oficio. El especialista en lo sagrado de igual manera ocupa también un lugar y unas funciones concretas para las cuales es necesario, pero raramente las trasciende para ocupar cuotas de poder que no le corresponden, aunque en ocasiones se le requiera para tomar decisiones de carácter político. No ocupa un liderazgo político ni entra en consideraciones materiales o referidas al comportamiento de los individuos. Su esfera de acción se limita al mundo inmaterial, a la otra realidad a la cual viaja mediante trances extáticos y de la que obtiene una información privilegiada que le permite interpretar una serie de signos de una manera específica y propia. No aspira a la creación de un sistema que controle o modifique la actitud o la moral de los individuos de su tribu. No pertenece a una casta o a un gremio a la manera de los sacerdotes de las grandes religiones, ni se implica en consideraciones morales. La religión de las cavernas, al igual que el chamanismo contemporáneo, es de un color claramente individualista y sin más pretensión que la de resolver una serie de circunstancias concretas, sin ello establecer códigos que se impongan en el imaginario colectivo. Por ello, desde la perspectiva de la antropología occidental, ha existido siempre una cierta animadversión ante la aceptación del término tales como religión de las cavernas o religión chamánica, entendiendo religión según los conceptos clásicos. Las creencias prehistóricas y chamánicas carecen de una estructura sólida, de unos métodos preestablecidos y que sirven como códigos de moral y comportamiento, y sobre todo carecen de una ambición en cuanto a su imposición y su aceptación como única e inaceptable interpretación de la existencia. No entraremos aquí en debates ni controversias sobre las connotaciones políticas que han caracterizado en muchas ocasiones a las religiones y de las cuales estas religiones prehistóricas y chamánicas parecen desprovistas.
Como ya hemos indicado, la actividad religiosa en este tipo de sociedades se halla circunscrita a una serie de individuos y a una serie de circunstancias, sin que esto trascienda más allá del imaginario religioso que precisan los individuos que componen dicha sociedad. Esto ha motivado que Occidente no les haga Esto ha motivado que Occidente no les haya concedido el crédito necesario hasta hace relativamente poco tiempo y haya tildado estos sistemas bajo epítetos a menudo sumamente peyorativos y despectivos, tales como superstición, charlatanería, ignorancia e incluso mera creencia, como si las grandes religiones no se sustentaran también en la creencia y hubieran alcanzado un nivel de ciencia o de hecho real, factible e indiscutible por la simple razón de disponer de unas estructuras y una tradición escrita que se ha ido articulando a través de los siglos. La presunta seriedad de las religiones que cuentan con un soporte de escritura, tradición y relación con las estructuras políticas ha jugado un papel represivo en relación a otro tipo de manifestaciones religiosas, a las cuales ha arrinconado a estadios inmerecidos o las ha asimilado como meras transiciones primarias y subdesarrolladas del estado óptimo de la religiosidad humana, esto es, de ellas mismas. Desplazamiento de la religión de las cavernas por nuevas formas de vida y religiosidad. El final de la época glaciar que ocurrió en torno al 8000 antes de Cristo trajo consigo la alteración no solo del clima y del pasaje terrestre, sino de la actividad humana y consecuentemente de la religiosidad. El retroceso de los glaciares motivó un cambio en la flora y fauna de Europa, al norte de los Alpes, y el desplazamiento de los hombres hacia regiones más septentrionales, siguiendo a sus presas. La progresiva desaparición de ciertas especies y la disminución de otras motivó que sus cazadores se vieran obligados a situar sus asentamientos en las orillas de lagos y ríos, donde por lo menos podían vivir de la pesca. Este período, conocido como Mesolítico, presenta diversos niveles de evolución dependiendo de la zona donde se da. Si en Europa occidental es claramente inferior en cuanto a descubrimiento y creaciones artísticas que el Paleolítico en el sureste asiático y muy especialmente en Palestina se presenta como una de las épocas de mayor importancia debido a las innovaciones técnicas que trajeron consigo las primeras domesticaciones de animales y el inicio de la agricultura. La religiosidad del hombre mesolítico tuvo forzosamente que adaptarse a esta nueva situación para ofrecer respuestas a los problemas y realidades a las que debía enfrentarse el hombre. Como ocurre en el caso de la Edad de Piedra, la opacidad de los documentos históricos hace muy difícil establecer los procesos evolutivos que llevaron a estas nuevas formas de religiosidad y que acabaron confinando a la antigua religión de las cavernas en unas regiones concretas. Lo que hasta este
este momento se presume es que la forma común de religiosidad del ser humano se disgregaría a partir de entonces en un sinfín de variedades que darían lugar a las distintas civilizaciones y religiones que existen o han existido en el pasado. La religiosidad del hombre del Paleolítico, la religiosidad del hombre del Paleolítico perviviría en algunos casos, pero en otros se perdería irremediablemente para dar paso a nuevas formas de relación con lo sagrado. Cabe suponer la existencia de periodos de transición en los que las viejas formas de religiosidad convivían con otras nuevas. Los cazadores mesolíticos, en su búsqueda de animales, conservaron ciertos ritos e ideas religiosas propias del Paleolítico. Ciertos hallazgos dan fe de ello. En los depósitos de limo de un pantano de Stelmur, cerca de Hamburgo, se encontraron los restos de 12 renos enteros sumergidos y con las cavidades torácicas y el vientre rellenas de piedras, además de otros objetos que atestiguan el paso de cazadores mesolíticos por el lugar: flechas de madera, utensilios de hueso, hachas de cuerno de reno. El hallazgo se interpreta como una posible ofrenda al Señor de los animales, que todavía seguía gozando de culto entre las tribus que se desplazaban a regiones más septentrionales y de un clima más benigno. Asimismo, en este mismo lago se han encontrado otros utensilios de fabricación más tardía, como es el caso de ciertos objetos de bronce ya pertenecientes a la edad de bronce, que denotan que 5.000 años después el lugar seguía siendo considerado sagrado por ciertos pueblos, lo que implica un rasgo proveniente también de la edad de piedra. También en la fuente de San Salvador, en el bosque de Compiègne, se han hallado desde sílex neolíticos hasta objetos contemporáneos, pasando por otros de origen galo-romanos e incluso medieval, lo que vuelve a indicar la continuidad del rito de ciertos lugares determinados, rasgo que ya se apreciaba en las comunidades cazadoras y que ya hemos abordado con relación al arte rupestre. Otros descubrimientos de la misma época se refieren a la actividad artística del hombre del Mesolítico. En Stelmur se halló un poste de madera de pino con un cráneo de reno en la punta. En las cercanías de Alreburg-Hopfenbach, en una estación que data del 10.000 a.C., A. Rust, responsable de los hallazgos antes mencionados, extrajo del fondo del pantano un tronco de sauce toscamente esculpido que mostraba la cabeza y brazos de lo que se presume debía ser una divinidad sobrenatural. Si bien llama la atención de objetos que puedan ser interpretados como ofrenda a su alrededor, sin embargo, la mayor riqueza en cuanto al arte de este período la encontramos en el Levante español, donde se pueden apreciar la evolución
que sufrieron las pinturas rupestres. Del dramático realismo paleolítico pasamos a unos dibujos geométricos simplificados y acompañados de ciertos signos como líneas, círculos, soles, etc. El simbolismo fálico de dichas pinturas es la explicación más plausible, si bien nuevamente nos movemos en terrenos muy vagos e imprecisos. Lo que a nosotros nos interesa, sin embargo, es determinar la evolución de las ideas religiosas que se da en el Mesolítico, para lo cual los datos de los que disponemos son del todo insuficientes. Podemos deducir una continuidad en el culto del Señor de los animales a ciertos lugares y divinidades sobrenaturales que ya se daban en la época precedente. El culto a los antepasados míticos, así como los mitos referentes a los orígenes del mundo y del hombre, de la muerte y la caza, también se englobaban en la religiosidad de este periodo, si bien guardan un matiz claramente diferenciado con respecto a la edad de piedra. Expresan cierta melancolía hacia la era glaciar, considerada como un paraíso de los cazadores, paraíso ya perdido y que se evoca en forma de mitos. Elíade, 1976. De lo que disponemos, y además en gran cantidad, es de objetos y herramientas que ilustran el progreso técnico y el cambio de costumbres del nomadismo, de los cazadores recolectores al sedentarismo de los primeros agricultores y ganaderos, y que se da en esta época. En Palestina se dan los primeros asentamientos definitivos en forma de pequeñas aldeas de chozas circulares. También allí encontramos indicios de las primeras actividades agrícolas, la siega de cereales con hachas de piedra y ganaderas, la domesticación del carnero, de la cabra, del cerdo y del perro. Se enmarcan entre los años 8000 a 7500 antes de Cristo. Si bien esta práctica no se generaliza hasta el neolítico, el arte de estas comunidades está lleno de las concepciones neolíticas e incluso del geometrismo propio de las paredes de Sierra Nevada. Se trata de pequeñas estatuillas de corte naturalista que muestran hombres, mujeres y animales frecuentemente en actitudes eróticas. El arte fúnebre también tiene una especial significación, puesto que se asientan ya métodos de un indudable valor religioso, como la inhumación del cuerpo entero en posición fetal o el enterramiento del cráneo. Pertenece también a este periodo la asociación definitiva entre el alma y cerebro, de lo que motivaría ciertas prácticas actuales en torno a los cráneos. La fabricación de otros objetos artesanales, tales como el arco, las cuerdas, hilos, anzuelos y pequeñas embarcaciones, entre otros, motivaron también una fértil mitología en torno a ellos, al contacto con la materia y posibilidad de transformarla. Suponen durante el Mesolítico uno de los procesos capitales tanto de la evolución práctica
como religiosa de la especie humana, proceso que culminaría con el descubrimiento de la alfarería en el Neolítico y en la forja ya en la Edad de Bronce. A pesar de estas innovaciones, el legado de la religiosidad de las cavernas sigue vigente en el Mesolítico y se manifiesta de varias maneras en estas sociedades. La ideología del cazador pervivía hasta nuestros días y su fin no es todavía palpable. Por una parte, los sacrificios de reses marcan una repetición de la mitología inherente al cazador. Son en realidad una reactualización del acto de cazar, en el que se da muerte al animal para asegurar que no solo la supervivencia de la especie humana, sino la continuidad del equilibrio natural que sigue el mundo. Por otra, los cazadores, como miembros físicamente mejor dotados de la comunidad, se erigen en defensores de las nuevas aldeas, primero contra las bestias salvajes y posteriormente contra las bandas merodeadoras y las ansias conquistadoras de otras aldeas vecinas. Esto constituye el principio de otras figuras desconocidas hasta entonces, pero que en definitiva cumplen con el mismo rol. Los guerreros, los conquistadores y más tardíamente los aristócratas y militares que son descendientes ideológicos directos del cazador. De hecho, en las regiones donde las revoluciones que se dan durante el Mesolítico y el Neolítico tienen menos impacto, como son las frías estepas de Asia Central, la ideología y el simbolismo del cazador primigenio siguen teniendo su vigencia hasta milenios después de la aparición de la agricultura y la ganadería. Las invasiones turco-mongolas e indoeuropeas guardan esta significación y se comportan con los territorios conquistados como cazadores ante sus presas. Atacan rápidamente, dan muerte y devoran el ganado y las cosechas con ansias destructivas, mientras dan rienda suelta a la bestialidad y crueldad inherentes, tanto al ser humano como a las leyes naturales. Será en estas regiones aisladas por su lejanía y por el rigor climático que las caracteriza, donde se refugien los últimos vestigios de la religión de las cavernas y por ende el chamanismo como forma prioritaria de religiosidad. Numerosas de estas tribus originarias de Asia se constituyeron a sí mismas como últimos baluartes de la religiosidad paleolítica. Si bien algunos de estos conceptos no se escapan a nuestra civilización occidental, el mundo ideológico sigue teniendo su presencia aún en el siglo XXI. Los códigos morales y casi religiosos de las formaciones militares son buen ejemplo de ello. En algunos países europeos todavía rigen formas de gobierno dinásticas que presuponen que las cualidades necesarias para la salvaguarda del pueblo se transmiten hereditariamente, como antaño ocurría con los secretos iniciáticos de la caza. Los soberanos de muchos de estos países siguen teniendo una educación militar que se esgrime como una de las mejores cualidades para el gobierno del pueblo. Entre ciertas clases aristocráticas y en un tanto anacrónicas de Occidente, sigue considerándose la caza como el deporte rey, por no hablar del mismo concepto de nobleza íntimamente ligado al de cazador,
que posteriormente se irá transformando en guerrero, en defensor e invasor según las circunstancias, en jefe y protector de la tribu en virtud de su fuerza física, en rey gracias a sus méritos en la guerra, en noble debido a la ascendencia mítica de su linaje. Y obviando el mundo occidental, encontramos entre muchas poblaciones ejemplos todavía más gráficos de la vigencia del ideario del cazador, una relación directa entre las artes de la caza y la guerra, como es el caso de los asirios iranios y los turco-mongoles, o un prestigio todavía superior al de agricultores o ganaderos que mantienen los cazadores en ciertas poblaciones primitivas de África u Oceanía. Hacemos aquí una pausa para continuar con el Neolítico, el descubrimiento de la agricultura y la evolución religiosa.